Lantares es uno de los partners IBM Cognos con más experiencia y prestigio en nuestro país. Tiene oficinas en Madrid, Barcelona y recientemente las ha abierto en Sevilla. Siempre es interesante conocer de primera mano de consultores, integradores con tanta experiencia, cuáles son los proyectos que se están realizando, cuáles son las problemáticas que se están encontrando y cuáles son, en definitiva, las principales tendencias y cuestiones que están surgiendo en el terreno del Business Intelligence. Entrevistamos durante una hora aproximadamente a Óscar Hernández, que es el director general de Lantares en España. Buenos días, Óscar. Buenos días, Daniel. Antes que nada, me gustaría que pusieras antecedentes a nuestros televidentes y usuarios de qué es Lantares y a qué os dedicáis. Muy bien. Bueno, Lantares es una compañía especializada en el desarrollo e implantación de proyectos de Business Intelligence y de gestión de la información, entendiendo como gestión de la información los procesos interactivos que los usuarios realizan con los datos para obtener esa información y para poder tomar decisiones. Nosotros no somos especialistas porque nos centramos únicamente en este tipo de proyectos, tanto en lo que es la parte de gestión de la información, entendida como tal, todo lo que son los procesos ETL, de extracción, transformación y carga de estos datos en un almacén o data warehouse, como los procesos colaterales de data quality, data management, data governance, que integran el bloque de datos que luego serán explotados con las herramientas de Business Intelligence, ya sea con las herramientas para analizar el pasado de cómo nos hemos comportado hasta ahora, véase con informes más o menos predefinidos y estándares, o con herramientas más flexibles que son análisis multidimensional, en el cual el usuario pues todavía no sabe por dónde va a navegar a través de la información. Y con las herramientas, con esta información histórica, nosotros vemos cómo nos hemos comportado hasta ahora, pero nos falta un poco la referencia de decir estos datos que tenemos hasta hoy, que pueden ser buenos comparándonos con nosotros mismos, por ejemplo, cuánto hemos vendido este trimestre comparado con el mismo trimestre del año anterior, pero estos datos en sí mismos no contienen mucha información ni dan mucha capacidad de reacción. Lo que tenemos que hacer es comparar estos datos con los objetivos que nosotros teníamos y ver cómo nos estamos comportando con respecto a estos objetivos. Entonces se crean los proyectos de cuadro de mando en el cual tú comparas la realidad histórica hasta actual hasta el día con el objetivo que tú tenías y puedes comparar si estás bien, si estás mal, detectar tendencias, corregir errores o potenciar áreas en las cuales se está desarrollando satisfactoriamente. Y como tercera pata, este cuadro de mando en el cual hemos dicho que contiene los objetivos de la compañía, este objetivo al final tiene que estar contenido y creado dentro de una herramienta de planificación y presupuestación, que son las herramientas que nos permiten concretar cuál es el horizonte o el futuro de la compañía o cómo nosotros vamos a trabajar en el futuro. Por lo tanto, estos tres patas, es decir, cómo nos hemos comportado en el futuro, en el pasado, cómo estamos hoy y cómo debemos estar en el futuro, es lo que comprende todo el bloque del Business Intelligence. O sea, nosotros trabajamos, como he dicho, desde el dato en bruto que producen los sistemas transaccionales, cómo nosotros detectamos las fuentes de información, cómo de estas fuentes de información se extraen los datos, cómo estos datos son limpiados en cuanto a calidad, evitar duplicados, llenar vacíos, cómo estos datos son transformados en función de unos requerimientos de negocio para poder ser analizados con estructuras que el negocio entienda, cómo verificamos la consistencia y la integridad de estos datos y después todo lo que es la actualización constante de estos datos para que luego las herramientas de BI que hemos dicho puedan trabajar de una manera eficiente con toda esta información que las compañías van facilitando. Con esta visión totalmente vertical de lo que es un proyecto de BI, que ya no solo estamos hablando de lo que es el frontend final de usuario, sino que estamos trabajando con lo que es la sala de máquinas, logramos reducir todo lo que es o uno de los que son los riesgos de un proyecto de BI. Un proyecto de BI normalmente tiene dos riesgos. Uno es el alcance y definición de ese mismo proyecto, que muchas veces los clientes les cuesta mucho entender cuáles son sus necesidades y cómo plasmarlas o cómo explicarlas.
Pero con este tipo de proyectos que nosotros planteamos totalmente integrado, logramos reducir el riesgo de los datos, que es decir, que al final en cualquier compañía los datos pues siempre están de una manera más o menos ordenada para lo que puede ser un proceso transaccional, pero no están preparados normalmente para lo que es un sistema informacional, con lo cual todo ese gap que tenemos entre lo que es transacción e información lo podemos cubrir a través de los proyectos de gestión de información. Vosotros trabajáis fundamentalmente con Cognos en la parte del frontend, digamos. Exacto, sí. Nosotros somos especialistas en Business Intelligence. Sois partners certificados en IBM Cognos. IBM Cognos, exactamente, somos Premier Partners, somos centro de soporte, damos también el segundo nivel, con lo cual todo lo que es el proceso post-implantación o post-proyecto también estamos capacitados y tenemos un departamento para dar este tipo de servicios. Y por la parte del frontend de Business Intelligence sí que estamos con Cognos, y con la parte más de Data Integration estamos evidentemente también con la plataforma de IBM, pero estamos abiertos evidentemente, de hecho lo trabajamos históricamente con cualquier otro tipo de solución, ¿no? Haznos un overview ahora mismo de un poco del catálogo de productos Cognos con el que estáis trabajando, un poco los diferentes productos, los diferentes, y si hubiera novedades. Vale. Haznos un poquito una introducción, un resumen ahora mismo al estado actual del catálogo Cognos. Muy bien. Nosotros, como compañía especializada en el mundo del Business Intelligence y la gestión de información, evidentemente utilizamos una plataforma, en este caso Cognos, que nos permite una capacidad de conocer muy bien la plataforma y por lo tanto minimizar los riesgos de la parte tecnológica de lo que puede ser un proyecto. Pero nosotros lo que sí que realmente aportamos a un proyecto no es simplemente el conocimiento tecnológico de esta solución, sino toda la capacidad funcional que nosotros hemos desarrollado y metodológica que hemos desarrollado a lo largo de estos años. Al final, en un proyecto la tecnología es un valor muy importante, pero el cliente lo que creemos que valora de verdad es, primero, que conozcas su sector. Evidentemente nunca serás tan experto ni conocerás tanto su negocio como el propio cliente, pero sí que tienes que conocer algo. Pero lo que el cliente valora al final es tu metodología y tu proceso de implantación de un proyecto de BI. Lo que los clientes buscan son gente experta en implantar proyectos de Business Intelligence y de gestión de información. No tanto una tecnología, que sí que tiene que ser sólida, y evidentemente la tecnología de IBM lo es, pero lo que busca es un partner, un integrador que le dé esa expertise que el cliente por sí mismo, como buen conocedor de su negocio, pues no tiene. Con respecto a lo que comentabas de la plataforma Cognos, pues plataforma Cognos este año, estos 2 últimos años, tiene un gran avance. Como sabes que IBM adquirió Cognos hace ya prácticamente 3 años y desde entonces ha ido empujando de una manera muy fuerte y muy potente todo lo que es el desarrollo de la tecnología Cognos. Sobre todo en lo que es la parte de soluciones en memoria con 64 bits, que se llama TM1, que es un gran avance dentro de lo que es la plataforma de Cognos, y luego la creación de una solución específica creada de nuevo para todo lo que es la pequeña y mediana empresa, que se llama Cognos Express, que es una solución totalmente integrada, es una plataforma de análisis, reporting y planificación y presupuestación totalmente integrada, modular, por lo tanto tú puedes adquirir la parte que más te necesita, fácil de instalar, fácil de implantar y específicamente pensada para la pequeña y mediana empresa. ¿Vosotros qué tipo de clientes tenéis ahora mismo? Es decir, cuando uno, digamos, piensa en Business Intelligence, pues piensa que es un sector bastante maduro, que en principio, bueno, pues quien más, quien menos, y sobre todo el tipo de empresa, que luego entraremos más en detalle con las que trabajáis vosotros, pues se supone que ya tienen una plataforma de Business Intelligence en un principio. Vosotros, los nuevos clientes, tenéis una cartera de mantenimiento importante. Los nuevos clientes, ¿qué tipo de clientes son? ¿Clientes que se han cansado de la plataforma que tienen, que no les sirve o que acaban de terminar la implementación del ERP y quieren pasar
a la parte de BI? ¿Qué tipo de clientes suele tener ahora mismo? Bueno, has dicho una palabra dos veces que es plataforma. Yo creo que actualmente muy pocas compañías tienen una plataforma de BI. ¿Qué sería plataforma? Plataforma sería una solución totalmente transversal a la compañía que diera servicio a cualquier departamento, a cualquier necesidad, tanto de información como de análisis, como de planificación y de presupuestación. Yo creo que esta solución estandarizada actualmente muy pocas compañías lo tienen. Lo que sí que todas las compañías tienen son sistemas de reporting más o menos estandarizados, más o menos consistentes entre ellos, porque evidentemente la información tienes que seguir dándola para poder seguir conociendo tu negocio. Y también es verdad, por otra parte, que en los últimos 2 años, debido a la crisis, pues las compañías se han centrado básicamente en reducir costes. Yo creo que ahí hemos hecho todos o casi todos bastante bien los deberes. Evidentemente siempre hay camino para recorrer en lo que es la reducción de costes, pero los directores de informática básicamente por presiones presupuestarias lo que han tenido que atacar son reducciones de costes. Yo creo que ahora, y eso ha impedido que los proyectos de BI se desarrollaran en algo tan importante como es dar satisfacción al negocio. Entonces el negocio ha evolucionado, las compañías siguen evolucionando, siguen cambiando, el mercado es muy rápido, es muy ágil, y aunque tú tengas una solución de BI más o menos estructurada, se ha quedado muchas veces anticuada, no se ha renovado, no se ha actualizado, no se han creado nuevas fuentes de información, no se han modificado esos informes que el usuario quería y ahora ya no quiere, y eso es un poco la dinámica de mercado que actualmente nosotros nos estamos encontrando. Temas importantes que el mercado está demandando. El mercado, evidentemente, como es un mercado muy volátil, las previsiones pues son difíciles de realizar. Lo que hasta ahora todo el mundo tenía bastante, digamos, estandarizado, que era la creación de un presupuesto, de un plan anual, eso evidentemente hay que seguir teniéndolo como marco de actuación general, pero ha perdido lo que sería la verdad del año. Entonces los clientes o las compañías lo que están buscando cada vez más y están demandando mucho son forecast o rolling forecast continuos, es decir, no me vale saber cuánto voy a vender este año, sino que necesito saber cuánto voy a vender este trimestre en función de mi objetivo y también en función de mi tendencia pasada, porque necesito saber muy rápidamente cómo se va a comportar mi compañía, cómo se están comportando mis clientes, hacia dónde me estoy yendo para poder actuar de una manera mucho más rápida. Por lo tanto, los proyectos de rolling forecast o de forecast están muy en boga. Nosotros hemos desarrollado una solución vertical para lo que es la planificación dinámica de la demanda, que vamos a presentar el próximo día 14 de octubre en el foro de software de IBM, que nos ha seleccionado esta solución para presentarla en el foro, en el cual te permite crear a partir de indicadores externos, como puede ser gente de Nielsen, compañías de gran consumo, saber exactamente cuál va a ser el tipo de producto que tienes que tú tener en el punto de venta para que no haya rotura de stocks ni por abajo ni por arriba. Esto tiene ROIs muy dinámicos y muy importantes porque impacta en lo que es la cadena de suministro, impacta después en lo que todo es el proceso de fabricación. Entonces estos tipos de proyectos de rolling forecast o forecast continuo o planificación de la demanda son proyectos que están muy en boga. Otros proyectos que también están demandando son los proyectos de planificación y presupuestación, es decir, las compañías no tienen normalmente un sistema de planificación y presupuestación lo suficientemente dinámico para que los diversos actores puedan trabajar contra estos datos, sino que muchas veces forma parte del ERP o se hacen con Excel, y al final las herramientas de gestión tan potentes que son las de planificación y presupuestación quedan como algo que hay que hacer al final del año, es un rechinar de dientes, algo que Finanzas nos pide, un dato que no me creo, que yo paso y luego nadie me consulta, que alguien me dice que va a ser así, y eso no puede ser. Yo creo que las herramientas de planificación, que son lo que van a determinar los objetivos por los cuales además nosotros van a medir, tienen que estar totalmente actualizadas, tienen que ser totalmente interactivas y tienen que crear un workflow de autorización y de retroalimentación que permita que los propios actores sean los que las usen y por lo tanto las lleven a la práctica. Bueno, y un poco, por no extenderme más, yo creo que esto sería un poco de las áreas en las cuales actualmente existe un gran dinamismo y una gran inquietud. Obtener foco en el negocio, o sea, ya no es que nos olvidemos de reducir costes, pero sí tenemos que focalizarnos mucho en el negocio y poder proveer de soluciones con la metodología y la experiencia
que el Antares puede tener a abordar este tipo de soluciones, este tipo de problemáticas. Tener gente muy experta que ha desarrollado este tipo de problemas o este tipo de problemáticas durante los últimos años para intentar determinar un ROI del proyecto, que muchas veces es difícil determinar, pero un ROI del proyecto importante, y sobre todo lo que es más palpable es minimizar riesgos. Al final, cuando alguien aborda un proyecto hoy en día que cuesta tanto que nos lo aprueben, lo que queremos es que este proyecto salga bien. Entonces, bueno, participar o colaborar con una compañía experta que lleva muchos años en el sector y en el mercado, que tiene su propia capacidad de gestión y su propia metodología de implantación, yo creo que no es que garantice el éxito, pero tampoco vamos a decir que eso es una garantía absoluta, pero sí, desde luego, minimizas los riesgos y tienes la capacidad de determinar mejor el retorno de la inversión. Hable un poco de las soluciones verticales que está ofreciendo ahora mismo Antares y explícame un poco, pues un poquito en qué líneas van cada una. Muy bien. Nosotros, como nos movemos en prácticamente casi todos los sectores de la economía, he comentado hace poco lo que sería un sistema de planificación de la demanda, pues para el sector retail o para el sector gran consumo. Saltándome ya a otro sector totalmente diferente, como puede ser la administración pública, nosotros estamos colaborando ya desde hace algún tiempo con el Ayuntamiento de Barcelona y hemos desarrollado una solución vertical para lo que sería el control de seguimiento y monitorización de todo lo que sean las incidencias dentro de una ciudad. Es decir, tanto lo que sería el seguimiento de denuncias como el seguimiento de movilidad en cuanto a aparcamientos públicos y privados, todo lo que es el seguimiento de las áreas de delincuencia, todo lo que son incidencias urbanas. Entonces hemos creado un cuadro de mando que se alimenta de múltiples sistemas dentro de lo que sería un organismo de un ayuntamiento y permite al ayuntamiento y a los diversos gerentes de las áreas conocer en cada momento cómo están comportando esos indicadores claves de gestión que ellos quieren monitorizar. Este proyecto esta solución está totalmente embebida dentro del territorio, o sea que tiene una parte cartográfica que te permite visualizar desde el punto de vista de incluso a nivel censal o de calle cómo están comportando, dónde tienes incidencias dentro de la ciudad en cualquiera de estos indicadores que tú quieres medir, y te permite sobre todo dar una mayor respuesta y estar mucho más cerca del ciudadano, que al final es el objetivo que cualquier organismo de este sector necesita. Otro tipo de soluciones de las cuales estamos trabajando muy intensamente es todas las soluciones dentro del sector seguros, que es la parte de minimización de riesgos, cumplimiento de normativas, sobre todo lo que es la parte de control de fraude y gestión de baremos y de primas. Proyectos muy interesantes también en el sector público, volviendo un poco a lo que he comentado ahora, es todo lo que es la previsión y detección del fraude. Las administraciones públicas evidentemente tienen un interés en recaudar al menos más y mejor, y lo que es detección de bolsas de fraude a través de una solución que nosotros hemos creado, pues está permitiendo a determinadas corporaciones autonómicas trabajar de una manera mucho más efectiva en lo que es la prevención y detección de posibles bolsas de fraude. O sea que hablamos de administración pública por un lado, sí. Hemos hablado antes de planificación de la demanda en retail, sí. ¿Alguna solución más? Bueno, hemos hablado del sector seguros, de todo lo que es sector, que sería un poco, hemos hablado pues del sector industrial, sector seguros, sector de administración pública, o sea que podemos cubrir, o de hecho estamos cubriendo, pues prácticamente cualquier solución, cualquier sector que pueda tener este tipo de problemáticas. Esto es por centrarnos en soluciones que nosotros ya de una manera hemos estandarizado y son vendibles como tal. Evidentemente, nuestra capacidad de actuar sobre cualquier problemática de gestión de la información de una compañía es muchísimo más amplia, y puede abarcar cualquier tipo de proyectos. Entiendo que en los proyectos que vosotros lleváis a cabo, como bien has dicho anteriormente, el cliente ve en vosotros el valor añadido del conocimiento en el business intelligence y en el sector en el que trabajáis. Es decir, hay un componente muy grande de consultoría de negocio. Correcto. ¿Vale? Sí, este componente de consultoría de negocio, a ver si me lo puedes ponderar con respecto a lo que es la integración pura tecnológica, ¿vale? Es decir, qué porcentaje
una media que tengas. ¿Y esta consultoría de negocio la dais vosotros? ¿Vais con otros socios a hacer la consultoría de negocio? ¿Cómo se está haciendo? A ver, yo creo que de lo que has dicho estoy absolutamente de acuerdo, pero a mí me faltaría una tercera pata. Es decir, una parte es la consultoría de negocio. Nosotros no hacemos consultoría de negocio, también quiero ponerlo claro. Nosotros no decimos, no somos una compañía estratégica de consultoría de negocio del cual decimos al cliente, sino que nosotros somos capaces de entender el negocio de la compañía. Es decir, tenemos un background de sector en el cual somos capaces de entender ese comportamiento de ese sector. Podemos aportar cierta experiencia de ese sector y ciertas best practices del sector, pero no nos posicionamos como una compañía estratégica de planes estratégicos de cualquier sector, no sería eso. Aportamos un buen conocimiento de la tecnología, como tú muy bien has apuntado, pero yo creo que la tercera pata que nos has comentado es que aportamos experiencia y metodología. Al final, tú puedes conocer muy bien un sector, puedes conocer muy bien la tecnología, pero si no sabes cómo desarrollar ese proyecto, al final eso fracasará. O sea que son tres patas que implican el éxito de un proyecto. Y nuestro gran activo no es conocer la tecnología, porque la tecnología mañana cambiará, mañana será la versión 12 del producto y ya estaremos un poco, la tecnología no la acabamos de conocer del todo. O sea, la tecnología sí que es un factor importante. Conocer el sector es importante, pero no pretenderás nunca que una compañía como nosotros sea experta en el sector o sea más experta que el propio cliente en su sector. Evidentemente tienes que hablar su idioma, pero no serás tan experto como él. Lo que sí que nosotros aportamos es la capacidad de metodológica de cómo se tiene que desarrollar un proceso de Business Intelligence en una compañía. Eso creo que es nuestro valor, porque al final somos expertos en eso. Yo creo que somos una compañía que lleva muchos años en este tipo de proyectos y somos capaces de desarrollar este proyecto con garantías, que lo comentaba antes, desde lo que es un proyecto de Data Warehouse para un proyecto de BI o no, porque muchas veces los proyectos de Data Warehouse no tienen finalidad, no es finalista simplemente un proyecto de BI, que muchas veces o casi siempre sí, y la parte sobre todo de lo que es esa información, cómo se llega a ser presentada y cómo minimiza los riesgos de un proyecto y cómo interactúas con los usuarios y con los líderes del proyecto para que ese proyecto se lleve a cabo en los tiempos solicitados, con los costes exigidos y con los requerimientos o planteamientos o premisas necesarios que el negocio ha demandado. En algún momento de vuestra historia como compañía, como Lantares, hablabais de que erais la CPM Company. Sí. Esto, por lo que el mensaje que me está trasladando, ya no es así, ¿no? Pues ya no sois solo CPM Company, sino que sois BI Company, ¿no? Sí, estos son modas, al final son modas. Y CPM, que era una terminología que lanzó Gartner básicamente, la lanzó porque en un determinado momento histórico pues el Business Intelligence únicamente tenía herramientas de análisis, reporting, etcétera. En un determinado momento se incorporaron también a la plataforma de Business Intelligence las soluciones de planificación y presupuestación. Cuando tú integras planificación y presupuestación ya estás hablando de compañía, porque es el plan de la compañía. Mientras que el reporting pues puede ser departamental o más o menos de una determinada área. Entonces cuando incorporas la parte de presupuestación ya estás hablando de plataforma, por lo tanto ya puedes hablar de Corporate Performance Management, o sea, cómo mides el rendimiento corporativo comparado con el objetivo que tú querías hacer. De ahí surgió la palabra que Gartner intentó implantar de CPM. Luego se habló mucho de BPM, que luego ha derivado hacia otro tipo de soluciones, y yo creo que eso ha quedado un poco en el olvido, o ha quedado un poco fuera de moda. Ya se sigue o se vuelve a hablar otra vez de Business Intelligence, que un poco es una palabra que siempre ha existido, o una denominación que siempre ha existido a lo largo del tiempo. Ya el CPM, a nuestro modo de entender, ya una palabra que ha entrado un poco en desuso, no logró implantarse. O sea que ahora sería más de BI Company. No, somos una empresa de Business Intelligence y de gestión de información, es decir, que abordamos de una manera mucho más palpable lo que es la parte de gestión de información, que sería toda la parte de integración de datos y de data management. Data management entendido como gestión de data quality, CDC, MDM, etcétera. Y luego lo que es la condensación de estos proyectos en lo que es el delivery de la información con los proyectos de Business Intelligence. O sea que
también un poco por determinar, porque muchas veces si tú hablas de que eres una herramienta o una compañía de Business Intelligence, pues me estás diciendo que la parte de Data Warehouse no la conoces o no la tocas, y eso al final tampoco es verdad, porque cualquier proyecto de Business Intelligence tienes que alimentarlo con datos. En realidad los informes no son nada si no llevan datos, y los datos al final tienen que estar en un sitio, que es un Data Warehouse o un Data Mart, y eso tienes que crear un proceso. Entonces cualquier proyecto de Business Intelligence lleva embebido un proyecto de Data Warehouse, pero una manera explícita también queremos demostrar al mercado que nosotros somos expertos en ese tipo de proyectos. Dejando un poquito de lado digamos lo que es el proyecto más Data Warehouse o la parte más Data Warehouse, porque ahí tenéis menos experiencia, entiendo, por ahora. No, perdona que te interrumpa, no es verdad, en el sentido de que cualquier proyecto de Business Intelligence lleva aparejado un Data Warehouse, de manera más o menos proactiva, creado por el cliente o creado por una tercera compañía, creado por la propia empresa que está liderando el proyecto de Business Intelligence. Siempre hay datos y siempre hay que extraerlos, siempre hay que cargarlos de un sitio y hay que transformarlos. Que es verdad que muchas veces se hace sin una herramienta predefinida, sin una metodología concreta, y luego pues eso repercute en que la calidad del proyecto de BI pues sea menor y hay que volver para atrás y subir y bajar muchas veces. Pero perdona que te exprese mi desacuerdo, nosotros sí que somos expertos en proyectos de Data Warehouse, porque siempre los hemos hecho, si no, no hubiéramos podido hacer proyectos de Business Intelligence, hubiera sido imposible. Perfecto, entonces te haré la pregunta, dos preguntas en vez de una. Bien. ¿Cuál es en la parte no Data Warehouse? Luego te daré en la parte de Data Warehouse. Por tu experiencia, ¿cuáles son los problemas fundamentales a los que os soléis encontrar? Sí. Es decir, ¿cuáles son los principales problemas que surgen? Supongo que surgirán muchos problemas en el sentido de dificultades. Bueno. Desde la parte más de las personas a la parte más técnica de integración de sistemas. ¿Cuáles son los principales problemas a los que suelen surgir en la parte más de Business Intelligence puramente, no tanto en la parte de Data Warehouse? Yo esta pregunta siempre se la lanzo además a mis clientes cuando estamos iniciando un proyecto, y muchas veces el cliente me dice, bueno, pero me estás devolviendo la pelota a mí. Digo, te voy a explicar cuáles son los riesgos que nosotros creemos que existen en un proyecto de Business Intelligence. Con la larga experiencia que tenéis. Sí. Entonces, hay tres riesgos. Uno es muy claro, que son los datos. Cuando nosotros le preguntamos a un cliente ¿cómo tienes tus datos?, normalmente el cliente, si no ha desarrollado anteriormente proyectos de Business Intelligence para esa área, no tiene consciencia de cómo están sus datos desde el punto de vista de información. Es decir, tú puedes tener tus datos muy bien orientados a lo que es el sistema transaccional, es decir, tu sistema RP pues genera pedidos, estos pedidos generan facturas, y cuando de repente tienes una campaña, pues vas al sistema transaccional, lo tocas un poquito para que el pedido salga bien, el wrapper sea correcto y la factura salga con las líneas que tú quieres. ¿Cómo haces eso? Pues bueno, no es una manera muy documentada, muy metodológica. Claro, eso desde el punto de vista de transacción es fantástico, pero luego desde el punto de vista de información pues crea muchas complejidades con los datos, porque resulta que el descuento no está aplicado al producto, no está aplicado al territorio, no está aplicado al vendedor. Entonces cuando quieres analizar el margen por producto y por zona, pues empiezas a tener muchos problemas. La integridad de los datos en sistema transaccional no tiene por qué ser, porque tú no se lo estás exigiendo. Por ejemplo, esto es un ejemplo, luego pues el cliente, por ejemplo, me he encontrado casos que dice, bueno, es que yo quiero conocer el sexo de mis clientes, hacer un rating y unos informes, y digo, bueno, ¿tú tienes en algún sitio el sexo de tu cliente? Dice, no. Bueno, entonces vamos mal, ¿no? Por eso la primera problemática, el primer riesgo que existe en este tipo de proyectos son los datos, porque al final tú vas a trabajar con datos. Entonces ese es el primer riesgo. Y si le preguntas a un cliente cómo están tus datos, normalmente los clientes te dicen que bien, no por mala fe, sino porque tampoco se han enfrentado a nosotros. Por ahí hay un riesgo importante. ¿Cómo están tus datos? ¿Cómo están tus fuentes de datos? ¿Las tienes integradas? ¿Tienes creados procesos de extracción? ¿Has creado procesos de integración? Etcétera, etcétera. Ese es el primer gran riesgo, la primera gran problemática a la cual hay que enfrentarse, y hay que ponerlo muy encima de la mesa y de una manera muy clara, porque al final el responsable de los datos es el cliente. Los datos son del cliente. El segundo problema o riesgo que un proyecto de Business Intelligence, incluso de Data Warehouse, tiene es que el cliente entienda o defina lo que necesita y quiere.
Dentro de una compañía, me lo voy a explicar con un ejemplo, ¿no? Dentro de una compañía no todo el mundo entiende que algo tan claro como podrían ser las ventas lo entiende de la misma manera. Es decir, cuando tú hablas con el director financiero, para él ventas es un concepto que engloba determinadas cosas. Cuando hablas con el director comercial, ventas es una cosa que engloba a lo mejor cosas diferentes de las que tiene contextualizado el director financiero, y el director general, como que la información normalmente se lo da a su secretaria en un PowerPoint, entiende lo que es ventas, lo que entiende su secretaria que son ventas, que lo va recogiendo de una manera aleatoria. Con lo cual, cuando nos reunimos y decimos, bueno, vamos a determinar qué son ventas, pues son discusiones que parece que tienen que estar claras y no lo es tanto. ¿O qué es un cliente? ¿Un cliente es el que le has vendido en los últimos 5 años, o los últimos 3, o el que no te ha comprado nada en los últimos 2 es un cliente, o el que te ha comprado menos de una determinada cantidad es un cliente? ¿Qué jerarquías de clientes tienes? Porque claro, los clientes tú los puedes tener ordenados de la A a la Z. Vale, muy bien, un criterio de clasificación, pero eso no te da ningún tipo de información. ¿Cómo clasificas tus clientes? ¿Los tienes todos consistentemente? Bueno, todo este tipo de discusiones, que parece que tengan que estar muy claras en las compañías, a veces no lo son tanto, y estos proyectos de Business Intelligence facilitan esa armonización de los datos y de los conceptos, esa metadata de la empresa facilita que estos proyectos lo facilitan. Y eso es un riesgo, una problemática que también hay que resolver, que muchas veces tu interlocutor con el cual tú estás hablando para definir un proyecto lo tiene claro, pero cuando hablas con los diferentes interlocutores que van a interactuar con el proyecto, pues no están claros. ¿Cómo que estás diciendo que este producto? No, ¿cómo que dice que no? ¿Cómo? Bueno, todo esto son cosas que parece que estaban claras. No, si esto es transaccional, no tiene esta información. Muchas veces se cree que alguien de eso está ahí y luego resulta que no está, o no está de la manera que todo el mundo pensaba que estaba, ¿no? Y esto sería, digamos, los dos grandes áreas de problemática o de riesgo del proyecto. Y luego, una tercera problemática es el desconocimiento de la metodología o incluso de la tecnología por parte del cliente. Es decir, cuando nosotros abordamos un proyecto pues, con la solución de Cognos, el primer proyecto tiene más riesgo desde el punto de vista tecnológico que el segundo, porque si sus usuarios no conocen el producto y su departamento de tecnología no conoce el producto, pues eso va a crear ciertas problemáticas que hay que resolver. Un segundo proyecto, el usuario estará acostumbrado a navegar, tecnología ya conocerá muy bien la solución, cómo implantarla, cómo desarrollarla, cómo instalarla, etcétera, y eso, digamos, se va diluyendo a lo largo de la vida de los proyectos de Business Intelligence, ¿no? Los proyectos vuestros, digamos, la parte de mantenimiento, es decir, vosotros instaláis o ponéis en marcha un proyecto y le decís adiós al cliente, supongo que esto no existirá, aparte de que os interesa siempre tener un contacto con el cliente. ¿Cómo suele funcionar? A ver, de muchas maneras, esto es totalmente abierto. Por una parte está la actualización del software, sí, que entiendo que también pues, sí, vais haciendo vosotros. Sí. Por otra parte, pues hay un continuo desarrollo de los productos, porque entiendo que son de los proyectos, porque entiendo que no son proyectos cerrados, que te vas de la casa del cliente y venga, adiós, hasta nunca, ¿no? ¿Cómo suele funcionar? Nosotros, la ventaja digamos, la gran ventaja de nuestros proyectos es que son proyectos que están muy cerca del negocio, están tocando el negocio, con lo cual no son proyectos que tú acabas y defines y esto es estanco, no, pues van evolucionando y surgen nuevas necesidades, etcétera. Hay clientes que de una manera autónoma pues asumen la continuidad de ese proyecto y lo que es el mantenimiento evolutivo y correctivo pues lo van haciendo ellos. Y cuando tienen necesidad de un proyecto nuevo para una área o un desarrollo más potente, pues te piden ayuda a ti. Hay clientes que, bueno, que el evolutivo y el correctivo, pues por motivos los que sea, tampoco lo pueden realizar y firman contigo un contrato, un SLA, en el cual tú tienes un equipo dedicado a ese cliente con una capacidad de reacción inmediata, con un gran conocimiento de cómo se ha desarrollado la solución y, por supuesto, de la tecnología. Y eso depende un poco de las circunstancias. Hay cliente que, como tú dices, pues prefiere de alguna manera delegar en ti todo lo que es el mantenimiento de esa solución, otros que el mantenimiento lo hacen ellos y te llaman cuando tienen alguna problemática especial y al revés, o sea que todo es un poco nosotros. Damos todo este tipo de servicios, damos de lo que podría ser un nivel de servicios en vez de un contrato de SLA, damos un servicio digamos hasta de outsourcing total de la solución, mantenida totalmente por nosotros.
etcétera, etcétera. Y luego lo que sí que damos es el segundo nivel de soporte de software, en el cual nosotros tenemos un departamento de soporte que hemos desarrollado tecnología de ticketing y una base de conocimiento muy importante, porque como nosotros somos muy recurrentes en la tecnología, pues al final conocemos todas las posibles workarounds para solucionar esas problemáticas que cualquier producto de software tiene, y eso también se lo vendemos al cliente a través del contrato de soporte y mantenimiento anual de la instalación, ¿no? Y luego, bueno, tenemos también el departamento de formación. Nosotros somos centro de formación oficial de IBM, con lo cual podemos proveer los cursos de formación de IBM, y eso ayuda a que la post-implantación, pues ayudamos al cliente a formarlo, no solo en la aplicación, que nosotros mediante nuestra metodología intentamos que los usuarios o superusuarios que van a participar en el proyecto reciban formación antes de iniciar el proyecto, sino todo lo que es la información post implantación de los usuarios, que ya no es una formación solo en tecnología, sino en la aplicación que ellos van a desarrollar, con lo cual intentamos cerrar totalmente el círculo con nuestros clientes. Como compañía, digamos, diviso varias fuentes de ingresos. Por una parte, lo que es la propia venta de licencias del software, por otra parte, la parte de servicios que das al cliente, mantenimiento. ¿Podrías decirme más o menos el porcentaje de la división de ingresos que tenéis? ¿Qué es lo que más importancia tiene para una empresa como Lantares? Entiendo que los servicios, al fin y al cabo, ¿no? A ver, nuestra visión, incluso interna, no nos gusta hablar de compartimentos tan estancos como posiblemente lo has presentado tú, porque una parte va al software, por otra parte van los servicios, por otra parte va el soporte, ¿no? Al final nosotros lo que intentamos brindar a nuestros clientes son proyectos o son soluciones, que sí que es verdad que hay una parte del software, sí que es verdad que hay una parte de consultoría y sí que hay un servicio de soporte y tal. Pero nosotros lo que intentamos brindar son proyectos, ¿eh? O sea, yo cuando hablo con un cliente intento visualizar con él qué proyecto necesita y qué proyecto le puedo dar y qué solución le puedo aportar a él, ¿eh? Que eso tiene diversas partes del puzzle e intervienen de diferente manera. Si tú eres capaz de detectar muchas cuentas nuevas o muchos clientes nuevos, evidentemente la componente del software en tu cuenta de explotación pues tenderá a subir. Si no tienes tantas cuentas nuevas y lo que haces es desarrollar más la base instalada, pues tendrás mucha más parte de consultoría o de servicios que la parte del software, y el mantenimiento es algo que más o menos es recurrente y los clientes pues normalmente van renovando. Yo, si me atendiera un poco a la historia, a la evolución de Lantares, yo creo que nosotros cada vez más nos estamos posicionando, y nuestra cuenta de explotación también lo refleja, como una empresa de gestión de proyectos, en la cual la capacidad de brindar soluciones a los proyectos es mucho más importante que simplemente el mundo del software como tal. A nivel de, digamos, ¿cuál es el argumento que vosotros ofrecéis a los clientes cuando el cliente está decidiendo si elegirte a ti o elegir a otro partner de Cognos? Buena pregunta, eso tendrías que preguntar a ellos, ¿no? Porque nos coge, bueno, nos escoge. Sí. A ver, nosotros. Porque esta pregunta podría tener una segunda parte, y es, sí. Vosotros, cuando, digamos, ¿qué consideras competencia? ¿Consideras competencia a otros partners de Cognos? ¿O consideras competencia a expertos en general en Business Intelligence? ¿O qué consideras más competencia? A ver, ¿Qué argumentos das para unos y para otros, digamos? Sí. A ver, nosotros tenemos una trayectoria que nos avala. Es decir, nosotros tenemos una presencia física en Barcelona, en Madrid y en Sevilla, que este año también hemos abierto oficina en Sevilla, con lo cual eso es un activo importante. Tenemos la capacidad de dar soporte prácticamente en toda la geografía española a cualquier tipo de cliente. Nosotros hemos desarrollado cada vez más soluciones verticales a nuestros clientes que nos permiten tener una aproximación cada vez más cercana a ellos. Podemos ofrecerles y digamos, también tenemos ofrecerles toda la capacidad que desde el punto de vista de IBM nos avala. Es decir, nosotros somos Premium Partner, es decir, tenemos el máximo nivel de partner dentro de IBM. Recibimos este febrero pasado el Partner
más innovador dentro del área de BI de IBM. Hemos recibido también el premio el award como la solución más innovadora que presentamos en el último IoD. O sea que nosotros tenemos de alguna manera ciertos reconocimientos que nos avalan. Esto, digamos, de una manera formal. Pues esos son, digamos, marchamos que de alguna manera también son factores diferenciadores. Toda esta trayectoria, nosotros no somos nuevos en el mundo del BI, llevamos muchos años con el mundo del BI, hemos creído mucho en el mundo del BI cuando es, pues, el mundo del BI algo que todavía estaba un poco en el aire, ¿no? Y hemos intentado consolidar ese mercado con nuestra propia trayectoria. Nosotros tenemos consultores expertos, es decir, nosotros como somos exclusivos del mundo del BI, nuestros consultores vienen de hacer un proyecto de BI, están con usted cliente haciendo este proyecto de BI, si irán de usted o continuarán, si irán a hacer otro proyecto de BI, si usted lo necesita volverá. Todo nuestro equipo está perfectamente consolidado en todo lo que son proyectos de BI y de gestión de información, ¿no? Por lo tanto, al final, lo que nosotros le brindamos a usted es nuestra metodología y nuestra capacidad de gestión de proyectos de BI de muchos años, y lo que le brindamos a usted es la capacidad de minimizar el riesgo de este proyecto en base a nuestra experiencia y nuestras referencias. Evidentemente, toda esta trayectoria nos ha dado un background de referencias muy, muy importante. Y esto que sería un poco los valores. ¿Os soléis encontrar con el cliente que os dice, bueno, pero yo es que no tengo muy claro por qué instalar Cognos y no instalar otro producto, en caso de que me vayáis a instalar otro producto? Porque al fin y al cabo, vosotros el producto que instaláis es Cognos, ¿no? Sí. Esta problemática os la encontráis, ¿y qué argumentación le dais para decir, oye, pues Cognos es mejor que otros productos del mercado? O normalmente el cliente, digamos, no entra en... Es decir, si vosotros le recomendáis lo que vosotros instaláis, entiendo que la decisión la tiene que tomar cuando se elige a vosotros, ¿no? A ver, yo creo que es un componente de muchas cosas. Es decir, cuando una compañía elige una solución de Business Intelligence o un integrador de Business Intelligence, hay compañías que empiezan por la tecnología y dicen, bueno, yo pues por motivos X quiero esa tecnología y he decidido que esta tecnología va a ser, o esta tecnología es la que me impone mi casa matriz porque es la estándar del grupo, etcétera, etcétera. Entonces empiezan por la tecnología. No es siempre lo usual, ¿eh? Lo que la gente abre y dice, yo tengo una problemática que necesito solucionar, y eso es muy claro. Entonces busco actores en el mercado que me puedan dar una solución. Y al final yo creo que los factores más importantes de decisión de un cliente no es la tecnología en sí misma, porque evidentemente la tecnología de IBM es muy sólida y no voy a hablar mal de la competencia, que también es muy buena, y cada uno tiene sus virtudes y sus defectos. Pero lo que sí que busca es un partner o un integrador que le dé seguridad de que ese proyecto va a ir bien. Porque la tecnología al final sí que es un factor importante. Y no estamos hablando de productos desconocidos o productos, no, estamos hablando de productos muy consolidados que cada uno, como decía, tiene sus puntos fuertes y sus puntos no tan fuertes. Pero si lo que estás buscando, es decir, yo puede ser esta tecnología la mejor del mundo, pero si resulta que el que me lo pone en marcha ni tengo ni idea, es la primera vez que lo hace, no ha hecho nunca nada de esto, cuando me habla no me genera confianza, pues sí que puedo comprar la mejor tecnología, pero este proyecto va a ser un fracaso. Entonces yo creo que el peso de la tecnología en los proyectos sí que sigue existiendo, pero ya no lo es tanto, porque no estamos hablando de un mercado, como tú decías, un mercado maduro, por lo tanto la tecnología no es un factor diferenciador absoluto. Es decir, estamos hablando de un mercado en el cual el software es nuevo, es una solución novedosa que no existía hasta ahora, la tecnología es muy importante, es primordial, porque estás implantando algo que hasta ahora no existía. Y desde el punto de vista de funcionalidad sí que sería crítico. Aquí ya no lo es tanto, es más el implantador que tienes delante el que te va a dar la solución, el que te va a dar las garantías de que eso se... ¿Que esa solución va con Cognos? Bueno, evidentemente tiene su qué, pero no es el punto definidor. Porque al final lo que tienes que convencer es que yo soy capaz de intentarte y de gestionar un proyecto que te va a dar una solución importante. Si es Cognos y IBM, pues sí. Entiendo también el interlocutor ha cambiado, ¿no? O está cambiando. Es decir, antes a lo mejor el peso del departamento de sistemas era mucho mayor que el que hay ahora mismo, ¿no? Cada vez más habláis directamente con los departamentos o la decisión de qué partner elegir. ¿Cómo va esto ahora mismo? A ver, el mundo ha cambiado mucho en los últimos 2 o 3 años, ¿no? En todos los sentidos. En todos los sentidos, para bien y para mal, ¿eh? Entonces, los proyectos de Business Intelligence tradicionalmente no han sido siempre liderados por sistemas, ¿eh? Porque muchas veces el negocio, desde el punto de vista de directores financieros, han liderado proyectos.
Sí que es verdad que tecnología tiene un rol muy importante en cualquier proyecto de Business Intelligence, porque con un proyecto de Business Intelligence o de gestión de información estás hablando de datos. Y los datos normalmente quien los administra es sistemas. Los datos son de la compañía, no son de sistemas, pero que los administra y sabe cómo están, son responsabilidad de sistemas. Con lo cual el sistema siempre es un actor muy importante y a veces es el más importante y el principal. Hay compañías que delegan que el sistema sea el que busque este tipo de soluciones, a veces que es el negocio, por ejemplo los presupuestos. Los proyectos de planificación y presupuestación son los departamentos financieros, los control de gestión, quienes, bueno, de alguna manera monitorizan este tipo de proyectos, evidentemente con la intervención de sistemas. Si estamos hablando de sistemas de planificación de la demanda, pues es mucho más departamentos de marketing o de ventas que tienen esta inquietud, son los que están participando en el proyecto de una manera mucho más activa, pero siempre en la parte de sistemas que está. Y hay proyectos o clientes en los cuales el sistema es quien lidera todo y el usuario del departamento funcional o de negocio pues tiene un rol más secundario. O no, o sea que depende. Y luego hay proyectos que empiezan sistemas y luego es el rol del usuario final, dice, bueno, tiene la capacidad de interactuar muy bien con el integrador y dice, bueno, yo esto al final como lo voy a usar yo, pues vale más que me vaya enterando y participe desde un primer momento, ¿no? Y sistemas de alguna manera también colabora porque hay una parte tecnológica que va a colaborar. O sea que no existe una definición muy clara. Lo que sí que ha pasado, y eso es verdad, es que los departamentos de sistemas se les han recortado los presupuestos de manera dramática, pero de manera muy importante. Y con una doble implicación, porque sistemas cada año los costes de mantenimiento de sus aplicaciones le va creciendo y la parte de desarrollo de nuevos proyectos se le va disminuyendo. Entonces, si resulta que me bajan el total del presupuesto, mis costes de mantenimiento de las soluciones que ya tengo en marcha me va subiendo y me van bajando esta capa, ha llegado un momento en las compañías que han dicho, no, es que tu presupuesto que tienes para el año que viene es menor que el coste de mantenimiento de tus actuales aplicaciones, con lo cual has de bajar y no tienes capacidad de generar proyectos nuevos. Pero ahí hay muchas alternativas, es decir, tú muchas veces has desarrollado, tienes aplicaciones que estás manteniendo de manera muy costosa, que con nuevas tecnologías, con nuevos enfoques, con nuevos procedimientos, puedes reducir y mejorar. Y yo no estoy hablando, por ejemplo, de los proyectos de presupuestación, que son, si los haces con Excel, son costosísimos. El coste de implantar un proyecto con Excel o de desarrollar el presupuesto con Excel dura semanas. Eso con una herramienta integrada, como puede ser la herramienta de planning, con una metodología lo reduces a menos de la mitad. Y son costes de mantenimiento muy importantes. Sistemas de planificación de la demanda, sistemas de monitorización, etc. Todo esto que posiblemente todas las empresas tengan de una manera disgregada, desuniforme, anticuada, si tú enfocas este proyecto de manera diferente puedes reducir estos costes de mantenimiento y además te está permitiendo generar proyectos nuevos. Y eso fue un poco, digamos, los dos últimos años. Yo creo que este año, bueno, no es una creencia, es un hecho constatable, las compañías, como han estado 2 años sin hacer nada, pero como decíamos un poco al principio, el negocio, el mercado ha seguido tirando y ha seguido cambiando y evolucionando, y las compañías este año se han puesto un poco las pilas de tengo que empezar a generar información fiable, adecuada en el momento para poder seguir tomando decisiones. Porque además mi competencia lo está haciendo, es decir, yo puedo tener un sistema informacional muy bueno, pero si no lo voy actualizando me estoy quedando desfasado. Entonces, si mi competencia ya ha creado un sistema de planificación de la demanda y es capaz de predecir exactamente cuánto tiene que tener en stock o en punto de venta, y yo todavía, bueno, planifico de aquella manera y a lo mejor a veces que me quedo corta, a veces me sobra, me devuelven, etcétera, etcétera. El tema de baresmo de las pólizas de seguros, el tema de control de riesgo, el tema de control de fraude, etcétera, etcétera, pues bueno, yo estoy perdiendo capacidad competitiva, que al final es lo que todos queremos, ¿no? Dime los 3-4 sectores con los que más estáis trabajando ahora mismo. Nosotros trabajamos con la administración pública, por motivos históricos. Creo que la administración pública en este país pues nunca ha invertido y ahora pues se ha puesto un poco al día, que yo creo que eso bajará el año que viene, desgraciadamente, por las restricciones presupuestarias que todos conocemos. El sector a consumo, porque ha habido un impacto muy importante, sobre todo el consumidor ha exigido mucho tanto a los fabricantes de productos de gran consumo como a distribución una reducción en costes, en precio, blanca, supongo, en coste, claro, al final la marca blanca pues hace que reduzcas precios, el cliente demanda calidad y más pero con marcas y precios diferentes, con lo cual ahí todos hemos tenido que estar mucho más ágiles. Las compañías de seguros pues han tenido que espabilarse, todos conocemos las campañas actualmente creo que pagamos todos menos casi por lo mismo, por el mismo nivel de servicio, por lo tanto ha habido que agilizarse. Y en realidad cualquier compañía que fabrique cualquier producto
sobre todo para lo que es cliente final, pues ha tenido que espabilarse. No te hablo ya de los componentes de automoción, el taller 1 de lo que es el sector de componentes, que esos, el coste han tenido que trabajarlo muchísimo. O sea, yo creo que cualquier sector hasta ha sufrido unas presiones por parte del mercado que si no ha actualizado sus sistemas de información y solo no ha adecuado y ha cambiado un poco la visión, es decir, yo antes trabajaba con productos, pues a lo mejor ahora tengo que empezar a pensar en cliente. Eso, por ejemplo, ha pasado mucho en las compañías de seguros, ¿no? Que trabajan con productos y no se vean cuántos productos tenía un cliente. Ahora cuando tú entras en una oficina de una compañía de seguros y dices, hombre, Pepito ya sé que tiene póliza de seguro de su casa, pero no tiene el coche conmigo. Antes eso no se sabía. Tú ibas allá, hacías una póliza de seguro de coche, abrías un subsistema, luego abrías la póliza multiriesgo del hogar, abrías un subsistema y no había relación. Y nadie sabía que a lo mejor este señor hay que vender una póliza de seguro de vida porque resulta que no tiene vida. Entonces, todo este tipo de problemáticas, pues al final las crisis sirven para algo, ¿no? No sirven simplemente para que todos nos quejemos, sino también nos ayudan a espabilarnos, ¿no? O sea que en ese sentido son buenas y proactivas. Y esa capacidad que hemos tenido todos de crear cosas para superar la crisis es lo que permite además que los proyectos de Intelligence creen y evolucionen, porque todo va aparejado. O sea que son conscientes sectores como el sector de retail, ¿no? Que está subiendo algunas tensiones brutales. Caída de la demanda, márgenes, el tema de las marcas blancas. Son conscientes de que la mejor forma de combatir esto es con información. Con información. Claro. O sea, tú no puedes reaccionar ante lo que está pasando en el mercado si primero no sabes lo que está pasando, porque no te llega, y no te fías de tus datos. Hay una estadística muy interesante que es que cuanto más un director general, por ejemplo, tarda en conocer un dato, menos se fía de él. Es decir, si un director general pregunta, o quiero tener mañana por la mañana a las 9 cuánto he vendido de un producto, o margen de un producto, por zona, por vendedor, etcétera, etcétera, y ese informe no está mañana, sino que está al cabo de una semana, primero que es tarde y la capacidad de reacción es menor, pero cuando reciba al cabo de una semana, desconfiará de ese dato. Y eso nos ha pasado, es que yo no me fío de mis datos, porque tardan mucho, son muy manipulables, luego resulta que es poco ágil, porque claro, me he olvidado que quería una dimensión y no la tenía en ese informe. Espera un momento, que tengo 3 días más, al final no me fío de ese informe, seguro que hay errores. Si no soy capaz de interactuar de una manera dinámica con la información y no me lo dan rápidamente, pues eso crea desconfianza. Por lo tanto, lo que comentabas tú antes, eso motiva que haya, pues dame la información, pues tenemos que hacer un proyecto para que eso pueda estar en el tiempo que usted necesita, como usted lo necesita y cuando usted lo necesite, ¿no? Banca no me la has mencionado. Entiendo que banca estáis haciendo menos cosas ahora. Nosotros como compañía estamos haciendo menos cosas en lo que es banca y sector, banca y cajas de ahorro, sí. Pero bueno, es un reto que tenemos encima de la mesa. ¿Cómo entrar en ese sector? Vamos terminando. Me gustaría, has mencionado antes el nuevo producto de Cognos para PYME. Sí. Vale, entonces me gustaría que me dijeras cuál es el enfoque que pues, vosotros tradicionalmente habéis trabajado con gran empresa. Sí. Bien, entonces, estáis trabajando para PYME. ¿Qué consideras una PYME y cómo ves esto? ¿Qué recorrido le ves porque, bueno, parece que el sector PYME es como el gran trozo de la tarta que todo el mundo quiere ahora mismo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver, cuando hablamos de PYME yo creo que hay la pequeña y la mediana empresa, claro. Digamos, son dos mundos. Entonces, claro, pequeña empresa, pues una empresa de 50 trabajadores, pues es una pequeña empresa. Una empresa de 200 trabajadores sigue siendo una PYME, o sea, una PYME es hasta 200 y pico trabajadores se considera más o menos PYME, ¿no? Y mediana empresa, pues el espectro es mucho mayor. Al final son empresas, al final trabajan con el mercado, al final necesitan de información igual que una empresa grande. No por ser PYME yo no puedo saber cuánto he vendido o cuál es mi margen por producto o cuál es mi objetivo de ventas este año y puedo comparar el objetivo de ventas este trimestre con la realidad. Yo por ser PYME no puedo, porque entonces no podré atacar al mercado, porque al final estoy compitiendo también con grandes compañías en mi sector, en mi nicho, pero tengo que estar interactuando de manera muy similar y ser capaz de reaccionar de manera similar a como lo hacen los grandes mastodontes de mi sector. Por lo tanto, yo al final tengo necesidad también de gestionar mis datos, de tener información sobre esos datos y tomar decisiones que me provoquen la acción. Porque no olvidemos que al final el Business Intelligence no es simplemente algo que me permite conocer cosas, no, es algo que está predestinado a la acción, es decir, yo con eso lo que tengo que hacer es hacer cosas, no es un conocimiento que quede a mí estanco para mi beneplácito, para mi gusto personal, no, es para que yo actúe con el mercado, con mis clientes, con mis proveedores, con mi propia compañía, etcétera, es para promover la acción del Business Intelligence, no es para tener informes bonitos, al final no sirve, es un medio, no es un fin en sí mismo el Business Intelligence, ¿no? Por lo tanto, las empresas
por muy pequeñas que sean o por muy medianas que sean, también necesitan ese tipo de capacidad de reacción y de acción con respecto a los comportamientos del mercado y cómo ellos están comportando. Evidentemente, soluciones más complejas, como pueden ser Cognos 8, que son muy complejas porque tienen que trabajar con mucho volumen de datos, tienen que ser capaces de dar alternativas a mucho tipo de solución, pues no es que sea costoso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de administración, pues para las pequeñas y medianas empresas que tienen infraestructuras y personal más pequeño les es mucho más difícil. Entonces les hemos brindado la posibilidad de decir, oye, hemos creado una solución para vosotros que trabaja de una manera más sencilla, que tiene menos funcionalidad, evidentemente, porque tiene requerimientos menores, pero también es capaz de dar toda esa información y todos esos datos que tú necesitas para interactuar con tu realidad y poder reaccionar y actuar. ¿Y estáis teniendo clientes en la parte Sí, es ha habido una buena reacción por parte del mercado. ¿Y qué tipo de pyme? ¿De 50 trabajadores? No, un poco más. Mayores, poco ¿no? mayor, O sea, sí, 200 empleados para arriba. ¿Y en facturación más o menos? Pues más o menos 20.000. Entiendo que por debajo. 20 millones de euros, perdón. 20 millones de euros. Sí, sí. O sea, entiendo que por debajo de eso, pues ya. Pues además. Entráis, pues empezaron a hablar también del tema del open source, entiendo, ¿no? Sí, que el open source, bueno, es una discusión complicada, porque el open source sea gratis a veces, porque al final un proyecto de Business Intelligence, por estadísticas, el coste del software es el porcentaje más pequeño, o sea, al final el coste del software de un proyecto de BI es el 10 o el 15%, en un horizonte corto. Si lo alargas mucho más, es que se va diluyendo. Entonces al final dices que el open source no tiene coste. No tiene coste, pero ¿de qué estás hablando? Y que no tenga coste, bueno, tampoco quiero hablar mal ni bien del open source, pero sí, ¿no? Ojo, que es una intelequia que luego vas a ver que cuando tú quieras escalar ese producto, habrá o no habrá coste. Y al final el coste del software no es el más crítico dentro de un proyecto de BI. O sea, en un proyecto de BI normal vuestro, aparte del tema de la pyme, el coste del software es el 10, 15, 20%. no supera 10, 15, 20%. O sea, en un horizonte corto, si lo haces a 2 o 3 años, que vas trabajando constantemente sobre ese BI, que vas haciendo informes nuevos, etcétera, todavía etcétera. se reduce más. Todavía se reduce más. No... ¿Y os encontráis con clientes en vuestro ámbito de empresa que os hablan del open source? Supongo que sí, os hablarán. Sí, pero no muchos, la verdad es que no muchos, no muchos. Será fácil convencerles también, ¿no? En ese sentido, porque bueno, me parece bastante evidente, ¿no? Que son cosas, digamos, son enfoques diferentes. Aparte que yo creo que el open source sin ninguna animosidad no es verdad que no sea gratis. Al final, cuando empiezas a desarrollar el proyecto de verdad, te das cuenta que el proveedor te va a cobrar por cosas, evidentemente. Nada es gratis en esta vida. El proyecto como tal es exactamente el mismo. Al final la tecnología puede ser la que sea, pero tú tienes que hacer un proyecto. O sea que eso no te lo quita nadie. Y al final vas a tener barreras de escalabilidad, de funcionalidad que este tipo de soluciones no te dan, salvo que pagues. Con lo cual, bueno, pues son planteamientos que hay que reflexionar sobre ellos de una manera inicial. Vale, y ya la última pregunta, desde la experiencia, desde la realidad que estás viendo ahora mismo, a un año vista, ¿cuáles son un poco las tendencias que tú ves en el trabajo que vais a hacer vosotros en el día a día en materia de Business Intelligence? ¿Qué crees que la gente te va a pedir? ¿Va a haber sectores nuevos que en un momento dado vayan a exigir o a necesitar el tipo de proyectos que estáis implementando? ¿Cuáles son un poco las tendencias que ves a un medio plazo? Porque hoy en día hablar de más de un año es un poquito demasiado futurible. A ver, yo creo que la economía está como está, ¿no? El año pasado, en el 2009, España decreció un 3 y pico %. Este año no sabemos si creceremos o decreceremos, pero bueno, la situación está un poco como está. Y eso también determina pues cómo los proyectos o las compañías van a reaccionar, ¿no? Independientemente de esto, que es algo estructural y que todos tenemos que colaborar, pero bueno, pues tenemos individualmente poca capacidad de incidencia. Lo que sí que es verdad que las empresas lo que necesitan cada vez más no es simplemente análisis histórico, análisis reporting, sino análisis predictivo a futuro, ¿no? Entonces nosotros también estamos empezando a hacer incidencia en todo lo que es el análisis predictivo de los comportamientos de la empresa a través de las soluciones o herramientas de data mining, como podría ser SPSS, reforzando mucho más lo que es paquetizar soluciones para determinados sectores, es decir, oiga, yo ya he predefinido cosas que a usted le pueden ser útiles, analícelas, seguro que avanzamos de una manera mucho más rápida y somos capaces de desarrollar este proyecto de una manera mucho más ágil. Y luego, bueno, yo creo que esto serían un poco las grandes tendencias del mercado.
con respecto a lo que es el frontend. Luego, en lo que es la parte de gestión de información, yo creo que cada vez más las empresas se están dando cuenta que necesitan crear una metodología y un proceso de integración de datos. Es decir, todo lo que es el proceso ETL, definido como definir fuentes, limpiar, extraer, transformar e integrar, eso hay que hacerlo con cierta consistencia, volvemos a usar la palabra, con cierta metodología, con cierto proceso. Al final tienes que tener responsabilidad sobre los datos, tienes que crear procesos de calidad de datos, tienes además problemática de federación de datos, que son bases que tú de una manera física no puedes, o datos que de una manera física tú no puedes integrar, pero sí que necesitas para tus análisis. Son problemáticas que cada vez más la gente se enfrenta. Hay que crear proyectos de MDM, de Master Data Management, es decir, todo esto cómo lo montas tú para que tenga sentido y sepas cuáles son las consecuencias de las acciones que tú haces. Y estos son procesos que en las empresas cada vez más se están dando cuenta que tienen que tener esa capacidad de integración y armonización y de calidad de los datos. Por eso nosotros también estamos un poco yendo hacia consolidación de este tipo de proyectos. Muy bien, Óscar, pues muy interesante la entrevista y esperamos verte aquí en unos meses para que sigas contándonos cómo vais. Muy bien, pues muchas gracias.